Imaginemos por un momento intentar predecir el caos absoluto. Ujú. Millones de variables invisibles chocando constantemente en la atmósfera, donde una simple ráfaga de viento en una costa remota puede, alterar drásticamente la temperatura de una ciudad entera varios días después. Sí, el famoso efecto mariposa. Exacto. El clima es, sin lugar a dudas, el rompecabezas más complejo de toda la naturaleza. Y hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está aprendiendo a resolverlo sin que absolutamente nadie le enseñe las reglas del juego. Que se dice pronto. Desde luego, una bienvenida muy cordial a quienes nos acompañan al otro lado. Es un verdadero privilegio compartir este espacio de análisis con nuestra audiencia. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar al detalle una investigación fascinante, publicada recientemente por Yao Liu. Un artículo que está dando mucho de qué hablar. Muchísimo. Este estudio pone sobre la mesa una arquitectura que francamente parece sacada de una novela de ciencia ficción. Grafos espaciotemporales adaptativos con aprendizaje autosupervisado para la predicción meteorológica. Casi nada el título. Ya te digo, estamos ante un modelo basado puramente en datos que promete revolucionar la forma en que anticipamos el clima. Y yo, personalmente, tengo que admitirlo, la idea de dejar que los datos hablen por sí mismos y encuentren el orden dentro de este caos me parece una genialidad absoluta. A ver, es un enfoque muy ambicioso, indudablemente. Pero como alguien que viene del mundo de las ciencias físicas y que, valora el rigor tradicional, te confieso que asumo este análisis con una dosis bastante necesaria de escepticismo. Claro, el escepticismo siempre viene bien. Es que es fundamental. Como científica, la pregunta que creo que debería guiar nuestra conversación hoy no es simplemente si este algoritmo funciona bien en un entorno controlado. La verdadera cuestión es si una inteligencia artificial puede realmente permitirse el lujo de ignorar las leyes fundamentales de la termodinámica y la física atmosférica. Las reglas de toda la vida. Exacto. Hablamos de leyes que han sostenido a la meteorología durante más de un siglo. El documento de Liu hace promesas muy audaces, es cierto, pero también tiene limitaciones estructurales que debemos escudriñar con lupa antes de declarar el fin de la meteorología tal y como la conocemos. Me parece justísimo. Y me encanta que traigas ese escepticismo a la mesa porque nos va a venir muy, muy bien. Ok, para que todo el mundo esté en la misma página, vamos a poner un poco de contexto sobre por qué este nuevo modelo es tan sumamente disruptivo. Me parece perfecto. Históricamente, predecir el tiempo se ha basado en lo que llamamos modelos numéricos de predicción, o NVP por sus siglas en inglés. Los gigantes del sector son el modelo europeo, el famoso ECMWF, o el estadounidense, el GFS. Pero, ¿cómo funcionan exactamente estas bestias tradicionales y por qué de repente la IA quiere quitarles el puesto? Pues es una excelente pregunta para empezar. Fíjate, estos sistemas tradicionales operan dividiendo la atmósfera de la Tierra en una cuadrícula tridimensional masiva. ¿Como una especie de red invisible? Sí, como si envolvieras el planeta en un cubo de Rubik gigante, con miles de celdas. Para predecir el clima, toman los datos iniciales de satélites y estaciones y resuelven ecuaciones diferenciales complejísimas en cada una de esas celdas. Matemáticas puras y duras. Exacto. Hablamos de las ecuaciones de Navier-Stokes para la dinámica de fluidos, balances de termodinámica y la física de la radiación solar. Es pura fuerza bruta matemática aplicada a las leyes de la naturaleza. Y claro, requieren una potencia de cálculo descomunal. Claro, no lo haces con un ordenador de casa. ¿Qué va? El ECMWF, por ejemplo, utiliza superordenadores masivos en Bolonia que procesan petabytes de datos durante horas, solo para generar un pronóstico a unos días vista. Madre mía. Y entiendo que esa fuerza bruta, por muy precisa que sea, tiene un techo de cristal, ¿verdad? Porque no importa cuántos superordenadores conectes, hay cosas que las matemáticas tradicionales simplemente no pueden atrapar a tiempo. Exacto. Ese es su gran talón de Aquiles. Aunque las técnicas han mejorado muchísimo en las últimas décadas, son sistemas demasiado lentos para ofrecer predicciones hiperlocales en tiempo real. Y lo que es más crítico, fallan estrepitosamente al intentar parametrizar lo que en meteorología llamamos fenómenos de escala inferior a la cuadrícula. Tradúcenos eso un poco, ¿a qué te refieres? Pues imagina terrenos muy complejos. Por ejemplo, las islas de calor que se forman en el asfalto del centro de las grandes ciudades, o los microclimas que cambian cada pocos kilómetros en zonas costeras montañosas. Ah, claro, porque la celda del modelo es más grande que la ciudad en sí.
Eso es. Las ecuaciones físicas universales a menudo son demasiado rígidas para capturar esos matices tan locales, con la agilidad que requiere el mundo moderno. Entiendo. Y ahí es donde en los últimos años hemos visto irrumpir al Deep Learning, el aprendizaje profundo, como el gran salvador. Todo el mundo empezó a usar redes neuronales convolucionales, las famosas CNN, que son fantásticas procesando imágenes, o las recurrentes, las RNN, para secuencias temporales. Sí, la IA clásica, por así decirlo. Exacto. La narrativa era muy seductora, en plan, olvidemos las ecuaciones lentas, alimentemos a la máquina con décadas de historial meteorológico y dejemos que encuentre los patrones. Pero, leyendo el documento del Liu, veo que le dan bastantes palos a estos modelos de IA previos. ¿Por qué? Si la IA era la solución, ¿qué estaba fallando hasta ahora? Pues ese es el meollo del asunto. Esto plantea una pregunta importante. Los modelos de Deep Learning actuales, como CompLSTM o las redes CNN en 3D, han prometido mucho pero han entregado poco a largo plazo. El artículo hace una crítica severa y muy acertada, señalando 3 defectos garrafales. A ver, cuéntame. Primero, son devoradores insaciables de datos etiquetados. Ah, el famoso cuello de botella del etiquetado. Totalmente. Necesitan que los humanos preprocesen y estructuren la información de entrada, diciendo esto es un frente frío o esto es una borrasca, lo cual es carísimo y limita muchísimo la cantidad de datos que realmente pueden tragar. Lógico. ¿Y el segundo defecto? Segundo, tienen un problema arquitectónico de base. Tratan el espacio por un lado y el tiempo por otro, cuando en la atmósfera están intrínsecamente entrelazados. El viento mueve el calor a través del espacio a lo largo del tiempo, no puedes separarlos artificialmente. Claro, el clima es dinámico, fluye. Exacto. Y tercero, al ignorar el conocimiento del dominio, es decir, al no tener ni idea de física básica o de las leyes de conservación, se vuelven sistemas muy frágiles. ¿Frágiles en qué sentido? Pues que si se enfrentan a una condición climática que no han visto exactamente igual en su fase de entrenamiento, no saben generalizar y el pronóstico simplemente se desmorona. Tiene tela la cosa. O sea que teníamos superordenadores muy lentos, pero que sabían mucha física. Y redes neuronales muy rápidas, pero que se perdían a la mínima de cambio. Resumen perfecto. Vale, pues aquí es donde la arquitectura de Liu saca su as en la manga. El documento propone una innovación brutal, el aprendizaje autosupervisado. Dicen que el modelo genera sus propios objetivos de predicción a partir de los datos brutos, sin etiquetas humanas, usando algo llamado pérdida contrastiva. Sí, el contrastive loss. Eso. Suena espectacular. Pero ¿qué significa esto exactamente a nivel de ingeniería? Es una técnica muy elegante, la verdad. En lugar de decirle a la inteligencia artificial, mira, esto es un frente frío o esto es un anticiclón, con una etiqueta humana, como hablábamos antes, el modelo coge 2 secuencias climáticas aleatorias. Vale. A través de esta función de pérdida contrastiva, ajusta sus propios parámetros matemáticos para acercar en su espacio latente aquellas secuencias que se comportan de forma similar y alejar las que son distintas. Aprende la estructura del clima por pura topología de datos. O sea, es como un cuero de encuentra las diferencias, ¿no? Literalmente, al contrastar millones de ejemplos a lo largo de meses, el sistema desarrolla lo que llamamos representaciones latentes estables. Es decir, crea su propio mapa mental interno de qué es el clima normal, qué es una anomalía y cómo evolucionan ambas sin que nadie le haya escrito la definición. Es una pasada porque, literalmente, libera a los investigadores de tener que catalogar años de tormentas a mano. Pero claro, esto me lleva a la siguiente duda. Vale, el modelo entiende que un patrón se parece a otro, pero la atmósfera existe sobre una geografía concreta. Hay montañas, hay océanos, hay valles. Así es. Si no le estamos dando un mapa topográfico tradicional con altitudes y coordenadas físicas, ¿cómo demonios sabe la máquina dónde está pasando todo esto? Y esa es precisamente la debilidad de las redes convolucionales tradicionales que mencionaste antes, que miran el mapa como si fuera una simple fotografía plana. La solución de Yao Liu es utilizar redes neuronales de grafos, o GN. Grafos, vale. Imagina una red de pescar enorme. Los nudos de esa red, los nodos, son regiones geográficas específicas. Y aquí viene el giro brillante del que hablan los autores. Las conexiones entre esos nodos, las aristas, no se basan únicamente en si una ciudad está al lado de la otra geográficamente. ¿Ah, no? Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en la similitud climática. Similitud climática. O sea que 2 ciudades pueden estar conectadas en la mente de la IA aunque estén a cientos de kilómetros de distancia. Exactamente.
Dos regiones que quizás están separadas por una inmensa cadena montañosa, pero que comparten patrones de presión atmosférica o corrientes de viento similares a cierta altitud, pueden estar fuertemente conectadas en esta red matemática. ¡Qué barbaridad! Es súper contraintuitivo, pero tiene todo el sentido. Lo fascinante aquí es que la información matemática fluye entre estos nodos para predecir cómo una perturbación en una zona afectará a sus vecinos climáticos, independientemente de la distancia kilométrica estricta. Es una topología basada en el comportamiento, no solo en la geografía. Vale, entiendo por dónde vas. Es un diseño brillante. Pero me pongo en tu papel de escéptico un segundo. Adelante. El clima no es una foto fija y cambia de ritmo. Una tormenta brutal de verano te cae en 2 horas y desaparece. En cambio, una sequía o el fenómeno del Niño es una tendencia estacional que se cuece a fuego lento durante meses. Si el modelo usa esta red de grafos, ¿cómo maneja esas dos velocidades tan distintas? Porque un grafo estático se volvería loco intentando predecir ambas cosas a la vez. Y ese es un punto crítico que los autores tuvieron que resolver, introduciendo lo que llaman el mecanismo de adaptación espacio-temporal. Es una solución dinámica. El modelo no procesa la información siempre con la misma intensidad. Ajusta sus pesos analíticos dependiendo del horizonte de predicción que le pidas. O sea que cambia su forma de pensar según lo que busques. Eso es, si el objetivo es un pronóstico a muy corto plazo, digamos para mañana por la tarde, el sistema le da muchísimo más peso, más atención matemática, a los datos meteorológicos más inmediatos y a los nodos vecinos más cercanos. Lógico, miras por la ventana, por así decirlo. Exacto. Pero si le exiges predecir el clima a 7 días vista, el modelo automáticamente filtra el ruido local a corto plazo y ancla su análisis en las tendencias históricas más amplias del grafo. Cambia de escala analítica de forma fluida. Básicamente, se adapta como un camaleón al tipo de pregunta que le haces. Entiendo que teóricamente es una arquitectura preciosa. Combina espacio, tiempo y se enseña a sí misma. Pero bueno, la teoría lo aguanta todo. Tú como experta en el rigor físico querrás ver las pruebas empíricas. ¿Dónde y cómo pusieron a prueba este monstruo? Desde luego, en ciencia e ingeniería, si no lo pruebas en el barro, el papel no sirve de nada. Y hay que reconocer que el entorno de prueba que diseñaron es sumamente riguroso. Entrenaron el modelo utilizando 3 años completos de datos históricos masivos, desde 2019 hasta 2021. Y dejaron datos sin tocar para probarlo, claro. Exacto. Reservaron todo el año 2022 exclusivamente para la evaluación a ciegas. He visto en el estudio que mencionan bases de datos como MERRA2 y ERA5. Para quienes no estamos todo el día metidos entre servidores meteorológicos, ¿qué implica usar estos conjuntos de datos? Son lo que llamamos conjuntos de datos de reanálisis. Básicamente, instituciones como la NASA o el EFMWF cogen absolutamente todas las observaciones históricas de satélites, boyas oceánicas, aviones y estaciones terrestres. Toda la instrumentación disponible. ¿Toda? Y las procesan con modelos físicos modernos para crear la recreación tridimensional más completa y precisa de la atmósfera del pasado. Son petabytes de información hiperdetallada. Y no eligieron zonas sencillas para hacer el test. El foco espacial se centró en las áreas hipercomplejas de Beijing y Shanghái. Y claro, asumo que no es casualidad. Shanghái, por ejemplo, tiene el océano justo ahí, la desembocadura del río Yangtze, una densidad urbana salvaje que genera un calor brutal. Efectivamente, es un horno de asfalto rodeado de agua. Y Beijing tiene montañas al norte y llanuras al sur. Modelar el viento ahí tiene que ser una pesadilla computacional. Es una auténtica pesadilla. Midieron el desempeño de este modelo en 6 variables clave: temperatura, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, cobertura de nubes y punto de rocío. Y le exigieron pronósticos continuos desde un día hasta 7 días vista. El paquete completo. Sí, pero antes de ir a los resultados comparativos con otros gigantes, el documento presenta algo vital: un estudio de ablación. Cuando tienes una arquitectura tan compleja con tantos módulos nuevos, tienes que demostrar que cada pieza sirve para algo. No puedes meter matemáticas de adorno. Me encanta esta parte. Es como desmontar el motor de un coche en marcha para ver qué pieza era la que realmente le daba la potencia. Y leyendo los datos del estudio de ablación, la verdad es que es espectacular. Utilizaron la métrica del margen de error absoluto medio, el famoso MAI. Donde obviamente cuanto más bajo es el número, mejor es la predicción. Exacto. Fueron directos a la prueba más difícil.
pronósticos a 168 horas, es decir, a 7 días vista. Que es justo ahí donde los modelos de IA suelen colapsar por completo. Empezaron apagándolo todo, dejando solo un modelo LSTM básico que solo entiende de secuencias de tiempo. ¿Qué pasó? Pues que fue un absoluto desastre. El margen de error se disparó a 9,60. Estaba prácticamente adivinando. Pero luego, según detalla el documento, le conectaron el módulo de grafos, las GNN, para que entendiera la geografía y la similitud climática. Y solo con eso, el error bajó de golpe a 7,75. Un descenso muy notable. Eso demuestra empíricamente que la topología espacial, el entender cómo se conectan las regiones, es innegociable. Pero, a ver, seguía siendo un error bastante alto. ¿Qué ocurrió al encender el mecanismo de adaptación dinámico? Pues al sumar la adaptación espaciotemporal, para que distinguiera entre el corto y largo plazo, el error bajó a 6,45. Pero ojo con esto, el golpe maestro, lo que realmente cambia las reglas del juego, vino al final. Cuéntanos. Al incorporar el aprendizaje autosupervisado, dejando que la máquina entendiera las representaciones latentes por sí sola, junto con restricciones de consistencia, el error se desplomó a un impresionante 2,80. Es una reducción monumental. Pasar de fallar por casi 10 puntos a ajustar con un margen de 2,8 a 7 días vista en ciudades tan caóticas como Shanghái, valida por completo la arquitectura interna del modelo. Pero claro, aquí viene la verdadera prueba de fuego. La comparativa. Exacto. ¿Cómo se compara ese 2,8 con los titanes que ya existen? Si observamos las tablas comparativas, vemos que los modelos de Deep Learning competidores pierden el rumbo estrepitosamente. ForecastNet, que es un modelo de IA muy respetado, registra un error de 6,28 a los 7 días. Simplemente se degradan. Claro, el famoso problema de que a largo plazo se vuelven locos. ¿Y qué pasa con el REI tradicional, el ECMW europeo basado en pura física y superordenadores? El modelo europeo demuestra por qué es el rey indiscutible de la física clásica. Se mantiene sumamente estable a lo largo de toda la semana y logra un excelente 2,89 a las 168 horas. Sin embargo, y esto es lo que hace que este documento sea tan relevante, el nuevo modelo propuesto por Liu logra superarlo de forma consistente, marcando ese 2,80. Es decir, le gana a la física tradicional. Le gana. Y no solo en el largo plazo, domina también en las predicciones inmediatas de 24 horas. Increíble. Y hay un detalle en el documento que me pareció fascinante visualmente. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Incluyen unos gráficos de violín para analizar la distribución del error de los distintos modelos. Sí, una visualización muy útil. Para quienes no visualicen un gráfico de violín, básicamente muestra dónde se concentran la mayoría de los errores. Si el violín es muy ancho y alargado, significa que el modelo a veces acierta, pero otras veces tira unos errores disparatados. Bueno, pues en Beijing y Shanghái, este nuevo modelo tiene las distribuciones de error más estrechas en temperatura, viento y presión. Y fíjate que esa estrechez que mencionas es absolutamente vital a nivel operativo. En meteorología, un modelo que tiene una buena precisión media, pero que de repente te predice una nevada absurda en pleno agosto o un huracán que no existe, pierde toda su credibilidad para los servicios de emergencia. Lógico, no te puedes fiar de él si te das sustos así. Exacto. Esa consistencia y robustez frente a modelos titánicos como el GFS y el ECMWF demuestra que no está adivinando con suerte, sino que ha capturado una dinámica real. Pero, llevándolo a la práctica, ¿cómo se traduce toda esta matemática en los mapas del tiempo que vería un meteorólogo de carne y hueso? Pues la coherencia visual que muestran en el estudio es asombrosa. Generaron mapas de pronóstico para estas dos ciudades y los pusieron cara a cara con la realidad observada en 2022. Los gradientes de temperatura encajan perfectamente. Los colores del mapa, vamos. Sí. Las líneas de presión, la dirección exacta de las ráfagas de viento e incluso las áreas hiperdensas de cobertura de nubes coinciden casi a la perfección con los datos reales. Si pensamos en las aplicaciones de esto en el mundo real, es un salvavidas absoluto. Imagina la planificación del ayuntamiento de Shanghái frente a una ola de calor repentina. O en la agricultura. Exacto. La agricultura intentando prever el punto de rocío exacto al milímetro para evitar heladas que destrocen las cosechas. O la seguridad portuaria pudiendo anticipar rachas de viento anómalas en la costa con días de antelación. Todo eso es cierto. Y las aplicaciones prácticas son inmensas. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general,
es mi deber frenar ligeramente esta euforia. Sabía que venía el pero. Tiene que haberlo. Como analista, el rigor científico me exige mirar también lo que falta. Afortunadamente, los propios autores son muy transparentes al respecto en sus conclusiones y admiten defectos clave que todavía hay que pulir. Adelante, haz de abogada del diablo. ¿Dónde cojea este sistema? Principalmente en dos frentes muy delicados. Primero, la estructura del grafo, esa red de conexiones climáticas de la que hablábamos hace un rato, es estática una vez que el modelo empieza a hacer la inferencia, es decir, la predicción en sí. Vale, ¿y eso qué problema supone? Supone que si ocurre un evento climático verdaderamente extremo y raro, lo que en la jerga llamamos un cisne negro meteorológico, que altere violentamente las relaciones espaciales habituales, la red no tiene la capacidad de reconfigurarse y adaptarse instantáneamente a esa anomalía estructural. No es tan elástica en tiempo real. Entiendo. O sea, si pasa algo que nunca ha pasado, la red de vecinos climáticos se queda igual y podría fallar. Exactamente. Y segundo, y esto es clave para la meteorología moderna operativa, el modelo actual no integra imágenes de satélite en tiempo real. Hoy en día, la asimilación de datos satelitales en vivo es el pan de cada día para corregir pronósticos sobre la marcha. Este sistema tiene que demostrar aún su valía cuando el clima se vuelva absolutamente inédito e impredecible debido al cambio climático acelerado. Es una advertencia totalmente justa. Y desde luego la naturaleza siempre se guarda un as bajo la manga para dejarnos en evidencia. Pero permíteme hacer una pequeña defensa final del enorme logro que tenemos sobre la mesa con este documento. Te escucho. A pesar de esas limitaciones que mencionas, que son muy reales, el equipo de Yao Liu ha creado una solución altamente escalable. Y lo más importante para mí, es eficiente en etiquetas. Al quitar el inmenso cuello de botella que supone el trabajo humano manual para etiquetar y preparar datos, han construido un motor que puede tragar cantidades masivas de nueva información histórica de cualquier lugar del mundo y aprender sus propias reglas. Yo estoy seguro de que esto marca un antes y un después en el rumbo de la predicción impulsada por IA. No te lo voy a negar. Como científica, admito que la eliminación de la dependencia estructural de los datos etiquetados es, sin lugar a dudas, un paso de gigante para la aplicación del aprendizaje profundo en las geociencias. Les da una agilidad tremenda que antes era impensable. Bueno, pues para ir condensando todo este increíble viaje a través de los datos, las nubes y las matemáticas, vamos a estructurar las tres conclusiones clave, los tres grandes aprendizajes que nos deja este análisis profundo de hoy. Número 1. El poder de las redes neuronales de grafos, las GNN. Hemos visto cómo permiten a la inteligencia artificial entender las complejas relaciones espaciales del clima como nunca antes. Superando a las redes tradicionales. Exacto. Ya no ven mapas planos, ven redes vivas de influencia climática, saltándose las barreras de la geografía física tradicional. Y el aprendizaje número 2 sería la revolución del aprendizaje autosupervisado. Hemos comprobado empíricamente cómo esta técnica libera a los meteorólogos de la extenuante tarea de mantener bases de datos inmensamente etiquetadas. Ese famoso cuello de botella. Así es. Al usar funciones de pérdida contrastiva, el sistema bucea en océanos de datos históricos y descubre sus propias reglas termodinámicas latentes, simplemente observando qué patrones se parecen y cuáles difieren a lo largo del tiempo. Maravilloso. Y número 3, el mecanismo adaptativo dinámico espacio-temporal. Queda clarísimo que la IA no puede usar el mismo peso analítico para predecir si lloverá esta tarde que para anticipar una ola de calor estacional la semana que viene. Esa capacidad camaleónica de cambiar sus niveles de atención según el horizonte temporal es exactamente lo que le ha permitido destronar a los modelos clásicos en las predicciones a largo plazo. Resumen impecable. Y todo esto me lleva a un último pensamiento provocativo, algo para que quienes nos escuchan hoy se lo lleven y reflexionen más allá de si mañana hará sol o lloverá. A ver, sorpréndenos. Hemos analizado cómo un modelo de inteligencia artificial ha sido capaz de extraer un orden predictivo asombrosamente preciso del caos termodinámico de nuestra atmósfera, y lo ha hecho observando interacciones a través de grafos y sin tener la más mínima idea de las fórmulas matemáticas de la física. Solo mirando los datos puros. Exacto. Entonces, si esto es empíricamente posible con la fuerza brutal de la naturaleza, ¿qué otros sistemas enormemente caóticos de nuestro mundo humano están esperando a ser descifrados?
Pensemos en la volatilidad de la economía global, en las complejísimas interacciones que dictan la propagación de nuevas epidemias en un mundo hiperconectado o incluso en el comportamiento irracional de las masas en las redes sociales. ¡Qué barbaridad! Estamos quizás a las puertas de que una arquitectura de red similar encuentre las reglas ocultas de nuestro propio caos humano. Es algo en lo que estoy convencida de que deberíamos empezar a pensar. Madre mía, qué concepto tan profundo para cerrar. Es fascinante pensar que la clave para entender las fluctuaciones de nuestra propia sociedad podría venir exactamente de la misma matemática que hoy está aprendiendo a predecir las nubes sobre Shanghái. Ha sido un debate verdaderamente iluminador. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado durante este detallado análisis. El placer ha sido mío. Sigan observando, sigan analizando los datos con ojo crítico y, sobre todo, sigan cuestionando la superficie del mundo que les rodea. Hasta la próxima.